Niñas, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el libro de área. Estamos en la página 85 del libro de área del curso de geometría. ¿Sí? Vamos a ver el tema de triángulos y vamos a decir que un triángulo es una figura geométrica formada por segmentos de recta que unen tres puntos no colineales. Si nosotros observamos aquí, tenemos a un triángulo, ¿sí? Este triángulo va a tener lados, ¿de acuerdo? ¿Qué más va a tener este triángulo? Va a tener vértices, que son estos puntitos, ¿sí? ¿Qué más va a tener? Va a tener ángulos interiores, alfa, beta, teta. Y va a tener ángulos exteriores como X, Y y Z. ¿De acuerdo? A los triángulos podemos denotar de la siguiente manera: triángulo ABC. ¿De acuerdo? Podemos llamarle triángulo ABC. Los triángulos se clasifican en triángulos equiláteros, triángulos isósceles y triángulos escalones. Esta clasificación es de acuerdo a sus lados. Llamamos triángulo equilátero cuando tienen sus tres lados de igual medida y sus ángulos van a ser 60 grados. El triángulo isósceles. El triángulo isósceles va a tener dos lados de igual medida, como vemos aquí A, pero también sus ángulos opuestos a esos lados van a ser de igual medida. Triángulo escaleno son aquellos cuyos tres lados tienen diferentes longitudes. Van a medir diferente, ¿no? Por ejemplo, A puede ser 5 centímetros, B puede ser 7 centímetros y C puede ser 8 centímetros. Entonces, la medida de sus lados tienen diferente longitud. Los triángulos se van a clasificar también de acuerdo a sus ángulos y vamos a tener a los triángulos acutángulos, triángulo obtusángulo y triángulo rectángulo. El triángulo acutángulo, sus tres ángulos interiores son agudos, que quiere decir que son menores que 90 grados. El triángulo obtusángulo, se va a observar que uno de sus ángulos va a medir más de 90 grados, pero menos que 180 grados. Vemos aquí el ángulo teta, ¿sí? Es mayor que 90 grados, pero es menor que 180 grados. Y tenemos al triángulo rectángulo, que tiene una característica, que va a formar un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Uno de sus ángulos interiores es recto. ¿Qué quiere decir? Que mide 90 grados. Cuando vamos a tener este tipo de triángulo rectángulo, sus lados se van a llamar, estos dos lados, catetos, y el lado opuesto a este ángulo se va a llamar hipotenusa. ¿De acuerdo? Veamos los teoremas fundamentales que vamos a conocer ahora y que lo vamos a aplicar en el desarrollo de nuestros ejercicios. En todo triángulo, la suma de las medidas de sus tres ángulos interiores es igual a 180. Estos teoremas ya los hemos visto antes, ya lo hemos conocido, solamente ahora vamos a recordar. Alfa más beta más teta es igual a 180 grados. Vemos en el número 2, ¿qué pasa si yo tengo ángulos exteriores? La suma de los ángulos exteriores va a ser igual a ¿cuánto? 360 grados. Otro teorema es cuando tenemos un ángulo exterior, ¿sí? Y en este ángulo exterior va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos interiores. Por lo tanto, que decimos teta es igual a alfa más beta. Y el teorema de Pitágoras, que es muy importante, pero que solamente se va a cumplir en triángulos rectángulos, que quiere decir en un triángulo que va a formar 90 grados, ¿de acuerdo? Que sus lados van a formar 90 grados. Como se observa aquí, y ahí sí puedo aplicar el teorema de Pitágoras. En otros casos, no.
Veamos cómo dice el teorema de Pitágoras. Entonces, nos dice que b al cuadrado, la hipotenusa b al cuadrado, es igual a los catetos elevados al cuadrado, a la suma de los catetos elevados al cuadrado. A al cuadrado más c al cuadrado es igual a b al cuadrado. En este teorema se cumple que en todo triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. ¿De acuerdo? Vamos a ver a las líneas notables de un triángulo. ¿Sí? ¿Podemos trazar las alturas en los triángulos? Sí. Los triángulos los vamos a encontrar de diferentes formas. En este caso tenemos un triángulo de la forma clásica y podemos trazar la altura. Sí, podemos trazar desde este punto, desde uno de los vértices, puedo trazar una altura y al lado opuesto va a formar 90 grados, ya, o perpendicular, ¿no? Va a ser perpendicular al lado opuesto. En este caso tenemos un triángulo de este tipo y podemos trazar la altura, sí. Mire, esa altura es exterior, ¿sí? Es exterior. Y en el siguiente triángulo, que tenemos un triángulo rectángulo, porque uno de los lados es 90 grados, podemos también observar la altura, ¿sí? Que está pintado de color verde. También vamos a conocer a la bisectriz interior y bisectriz exterior. La bisectriz es el segmento que parte de un vértice. Vemos que parte de aquí y llega al otro lado opuesto. ¿Sí? ¿Y qué pasa con ese segmento? Va a dividir exactamente a este ángulo en dos ángulos que van a ser de igual medida. Si este es alfa, este también va a ser alfa. La bisectriz tiene esa característica. De igual manera, en la bisectriz exterior, trazamos esta bisectriz y se va a generar dos ángulos de igual medida. Veamos a la mediana. La mediana también es un segmento, ¿sí? Un segmento que se traza desde un vértice hasta el lado opuesto. Pero, ¿qué pasa con esta mediana? Que cuando se va a trazar al lado opuesto, estos dos segmentos van a ser de igual medida. ¿Sí? Si este es 5 centímetros, este va a ser 5 centímetros. Tenemos a la mediatriz, que es la recta que pasa perpendicularmente por el punto medio de un lado del triángulo. Es una recta, va a ser perpendicular y va a pasar por el punto medio del lado opuesto. ¿Sí? Punto medio porque la longitud de este segmento va a ser igual a la longitud de este otro segmento. Digamos que esto sea 10 centímetros, este también va a ser 10 centímetros. ¿De acuerdo, niños? Entonces vamos a utilizar todo esto en la solución de los ejercicios que vamos a trabajar el día lunes. Cuídense mucho, un abrazo. Por favor, abríguense y lávense las manitos.